Amable audiencia, voy a leer la palabra de Dios primeramente en el Evangelio según Lucas, el capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pasamos al capítulo 19 del Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Pasamos al capítulo 20, ahí en la misma página casi, capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Que nuestro Señor nos bendiga a todos por la lectura y el comentario que vamos a hacer de su santa palabra. Estoy pensando en un discípulo activo, Juan. La vida de Juan fue larga y llena de actividad. En las Escrituras aparece como un pescador próspero y activo. Como seguidor de Cristo, fiel y perseverante, y como escritor, inspirado, era un escritor de alta jerarquía. El trabajo es una gran bendición para el hombre caído en el pecado, y se observa que aún en la aplicación del castigo, Dios exhibe su bondad y su sabiduría. El creyente, además de la actividad propia de la vida presente,
tiene el gran privilegio de trabajar para el Señor, según la medida de sus fuerzas, circunstancias y oportunidades, por supuesto, y lo hace sabiendo positivamente que su trabajo en el Señor no es en vano, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Mirando la actividad de Juan, veremos 7 aspectos relevantes en su vida. Primero, en Marcos 1:19, vemos que era un pescador humilde. Fue llamado por el Señor para un trabajo mucho más importante. Sería pescador de hombres. En segundo lugar, por lo que leemos en Juan 21:20, Juan capítulo 21, versículo 20, era un discípulo amado en el selecto y santificado ambiente de la íntima comunión con el Señor. Aprendió las lecciones más provechosas de la vida. En tercer lugar, según Mateo capítulo 10, versículo 2, era un apóstol destacado. ¿Por qué decimos esto? En las 4 listas de los apóstoles que se registran en el Nuevo Testamento, figura siempre en el primer grupo de 4. En cuarto lugar, por lo que leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, era un siervo perseverante desde su conversión hasta su muerte. Más de 60 años después, sirvió incansablemente a su Señor. En quinto lugar, también en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, fue un testigo fiel. En el ambiente solitario de la isla de Patmos, el venerable anciano, ya anciano, pagó el precio de su fidelidad. En sexto lugar, en el capítulo 20, verso 31 del Evangelio de Juan, vemos que fue un escritor inspirado. Escribió el Evangelio que lleva su nombre, 3 epístolas más y el libro de Apocalipsis. En séptimo lugar, por lo que leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, fue un luchador incansable. La tribulación espera, escúcheme bien mi hermano, la tribulación espera a todos los que pelean la buena batalla. Si usted baja las manos y no pelea día tras día la buena batalla, no va a sufrir consecuencias de sufrimiento, pero va a ser un creyente inactivo. Hoy vamos a empezar esbozando ligeramente, primero, su personalidad. La personalidad de Juan, podemos decir que era hijo, y es verdad esto porque está escrito, era hijo de Zebedeo y su hermano se llamaba Jacobo. Su padre aparentemente disfrutaba de una posición económica estable, porque tenía barcas y tenía jornaleros a su servicio. Su madre era una de las mujeres que desde lejos miraban los acontecimientos relacionados con la crucifixión. Así leemos en Mateo capítulo 27, los versos 55 y 56. De acuerdo con lo que se lee en Marcos capítulo 15, verso 40, y Juan capítulo 19, versículo 25, parecería que el nombre de su madre era Salomé, y que Salomé era hermana de María,
la madre de Jesús. Juan tomó el llamado del Señor muy en serio, dejando el barco y a su padre para seguirle al Señor. Eso se lee en Mateo capítulo 4, verso 22. En las 4 listas de los apóstoles, tanto en Mateo 10, en Marcos 3, en Lucas 6 y en Hechos capítulo 1, figura siempre entre los primeros 4 apóstoles que se mencionan. Era el discípulo que Jesús amaba. Se desprende esto del Evangelio de Juan capítulo 13, verso 23, capítulo 19 del mismo Evangelio, verso 26, y capítulo 20, versos 2, capítulo 21, verso 7 y verso 20. Figura él entre los 3 discípulos privilegiados que acompañaron al Señor en la pieza donde yacía la hija de Jairo. Lucas capítulo 8, verso 51. Él figura con los otros 2 que presenciaron la transfiguración del Señor en un monte alto, de acuerdo a Mateo 17, verso 1. Y también estuvieron muy cerca del Señor en el huerto de Getsemaní. Lea Mateo 26, 37. Su nombre aparece 35 veces en 6 libros del Nuevo Testamento, pero nunca en el Evangelio que lleva su nombre. 3 incidentes arrojan mucha luz sobre el carácter de este admirable siervo de Dios. ¿Cuáles son esos 3 incidentes? Primero, él y Jacobo, su hermano, no hubieran vacilado en pedir el descenso de fuego del cielo para consumir a los samaritanos de cierta ciudad que no recibieron a los mensajeros del Señor. Eso hemos leído hoy en el capítulo 9, versos 52 al 56 de Lucas. En segundo lugar, otro incidente. Los 2 hermanos se presentaron delante de Cristo, pidieron un lugar a su lado en la gloria. Lea Marcos capítulo 10, versos 35 al 39. Querían un lugar, el uno a la izquierda, el otro a la derecha. Juan estuvo mucho más feliz, pero eso es interesante, ¿no? Él en su juventud quería un lugar arriba, elevado, al lado del Señor en su reino. Pero cuando el tiempo pasó, él estuvo mucho más feliz. Muchos años después, cuando le vemos como muerto a los pies de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, verso 17. En tercer lugar, fue Juan el que tomó la palabra y dijo al Señor que habían visto a uno por ahí que echaba fuera a los demonios en su nombre y que se lo prohibieron porque no nos sigue. Marcos capítulo 9, verso 38 dice así. En las 3 ocasiones el Señor hizo ver a los 2 discípulos cuán equivocados estaban. Fue singularmente honrado por Cristo cuando Él encomendó a su cuidado a María, la madre de Jesús, en el capítulo 19, versos 25 de Juan lo hemos leído. Sin duda, Juan cumplió con su cometido fiel y concienzudamente. Juan habló acerca del amor más que los otros discípulos. Juan habló acerca del amor de manera más vehemente, pero no obstante es apellidado Boanerges, hijos del trueno,
El Señor les dio ese apodo en Marcos capítulo 3, verso 17. Su exilio en la isla solitaria de Patmos lo revela como un hombre valiente, enérgico y fiel. Pero estas cualidades no son incompatibles con el amor, la benignidad y la gracia. Vamos a continuar hablando sobre el discípulo activo que tenemos en Juan, porque vamos a ver más en otra audición la actividad de Juan y vamos a ver algo también acerca de los escritos de Juan, que nos van a dar mucha enseñanza y va a motivar a nuestros corazones un acercamiento al Señor para ser siervos que aman al Señor y siervos que sirven al Señor. Que Dios nos bendiga.